Buenos días para todos. Damos inicio a esta sesión de la asignatura Introducción al Derecho de la carrera de Derecho en la modalidad a distancia de la Universidad de los Andes Mérida. Vamos a hacer un estudio hoy, un conversatorio sobre lo que es la unidad número 2, que se titula Teoría de la Norma. Antes que todo, bueno, presentar a Alexis Jaspe, estudiante de la carrera, y bueno, vamos a conversar un poco al respecto. En esta unidad hay varios temas que se están conversando respecto a lo que es la norma, ¿no? Cómo se compone la norma, no solamente como algo escrito, como algo formal, sino su trascendencia, la consecuencia que tiene tanto el cumplimiento como el incumplimiento de la misma, la estructura, las perspectivas que existen sobre la estructura, cómo una norma se basa en la lógica, no se basa simplemente que, bueno, eso es lo otro, porque hay muchas teorías. No solamente es que eh, algunos respetan que existe por el simple hecho de que es oficial, sino porque, bueno, existe y está fundamentada con antecedentes, con la misma autoridad, pero también porque se basa en la lógica y, por supuesto, tiene una naturaleza. Sin embargo, pues bueno, existen varios sentidos, varias perspectivas que se tienen de lo que es la norma, ¿no? Hay varios sentidos, el sentido amplísimo, por ejemplo, el sentido amplio cultural y el sentido estricto, que va más por el área, por el lado normativo. Buenos días. Con respecto a la norma, para que pueda ser jurídica, debe haber sido creada por una autoridad. El Estado la reconoce como parte de su ordenamiento jurídico. Por lo tanto, es coercible, es decir, que tiene una sanción externa. Si incumples una norma, el Estado puede utilizar la fuerza. Por lo tanto, tiene las siguientes características. La norma es heterónoma, la impone alguien, o sea, en este caso el Estado. Es bilateral, alguien tiene la facultad de exigir que la cumplas. Exterior, importa lo que haces, no lo que piensas. Y es coercible, se puede aplicar la fuerza. Bueno, una cosa que caracteriza la norma es que va de la mano también con el juicio. Véase juicio como la consecuencia, lo que puede derivar del cumplimiento o no cumplimiento, como se explicó hace un momento. Y por ejemplo, con respecto a los juicios, pues estos tienen una fórmula, digamos, una forma de verse como tal, lo que se conoce como juicios de valor. Va ligado para intentar, como se está explicando, para intentar hallar una respuesta, ¿verdad?, a las normas, etcétera, a la ciencia jurídica, pero desde un punto de vista lógico, es decir, logrando lo más objetivo posible dentro de la subjetividad. Entonces, para eso se propone que haya una fórmula estructural donde dice que S es P, véase S como sujeto y P que viene siendo el predicado. Es decir, que el sujeto al mismo tiempo va de la mano con el predicado o, como dice en el texto, que directamente está contenido. Esto aplica para leyes de la naturaleza. Así también hay otra base en fórmula, digamos, para el tema de las normas jurídicas, donde se habla de que si es A, debe ser B. Es decir, que si ha ocurrido un hecho, en este caso pues viene siendo A, que ese hecho, ¿verdad? Tuvo un impacto y que ese impacto, ¿verdad? Conllevó a una, valga la redundancia, llevó a una consecuencia y esa consecuencia es B. Luego de eso vamos a lo que son los elementos de y datos de la norma jurídica. Véase los elementos, bueno, que toda norma está compuesta por un supuesto de hecho, una consecuencia jurídica y una sanción. Y con respecto a los datos, bueno, que depende de los datos, la información que fundamente la norma, porque no es lo mismo los datos formales que reales. Formales que son los redactados, los escritos, a los reales que son los empíricos, los cotidianos, los de la práctica, los informales, digámoslo así. Por la Gaceta Oficial. Respecto a los elementos formales, son los que aseguran que la norma sea válida y no sea un simple capricho. Tiene que tener un objeto, que es la conducta que pretende regular, es decir, dar o hacer algo. La autoridad, el órgano con poder legal para crear la norma, por ejemplo, la Asamblea Nacional o el Consejo Municipal. Y tiene que tener validez, que es el cumplimiento de los pasos
que se necesitan para su nacimiento, o sea, que se discuta y sea aprobada por la Gaceta Oficial. Como la norma es bilateral, se requieren de dos figuras, el sujeto activo y el sujeto pasivo. El sujeto activo es la persona que tiene la facultad de exigir el cumplimiento de la norma y el sujeto pasivo es quien tiene el deber jurídico de cumplirlo. Sí, de hecho, bueno, eso es parte de la clasificación de las normas jurídicas, que habla del sistema al que pertenecen, en este caso puede ser del Estado o puede ser derivada países extranjeros cuando uno está de visitante o también cuando estamos hablando de tratados internacionales, también por su fuente. Al ser clasificada por su fuente, bueno, estamos hablando de las que se dividen en las legislativas, que emanan de los poderes, altos poderes del Estado, en las consuetudinarias, que viene siendo ya la costumbre jurídica, y las jurisprudenciales, que voluntarias, que viene siendo, bueno, las decisiones de los tribunales, y las otras que son voluntades de particulares. Sí, hay un ámbito de validez, como está comentando la compañera, y se caracteriza además por poseer una jerarquía, o mejor dicho, bueno, su jerarquía está inspirada en lo que es la pirámide de Kelsen. O Kelsen se basa en la creación de esta pirámide, para comprender, mejor dicho, comprender cómo funciona la jerarquía de las normas. Ahí vemos que está más alto de todo el nivel fundamental, el nivel legal, el nivel sublegal y el nivel base, todo desde arriba, desde la Constitución, como órgano, bueno, como carta magna, ¿no? Como la cúspide de la pirámide, y de ahí va bajando a las gacetas, las normas extraordinarias, las normas reglamentarias locales y las normas, más que todo en tema municipal, ¿no? O de ciudades, que se supone que es como la base de la pirámide. Luego de eso, habla de la relación jurídica y el sujeto del derecho, que es bastante importante para comprender la norma, ya que no existe una norma si no hay una relación con la misma, si no hay alguien que la cumpla o que la incumpla. Y aquí pues tenemos al sujeto de derecho y la relación que posee con el mismo. Las normas se clasifican según diversos criterios. Por el sistema al que pertenecen pueden ser nacionales, extranjeras o de derecho uniforme. Las nacionales son las que rigen dentro del territorio nacional, como por ejemplo la Constitución de Venezuela. Las extranjeras son las normas de otros estados. No pertenecen al Estado Nacional propio y por lo tanto no se integran al ordenamiento jurídico. De derecho uniforme son tratados internacionales que varios países acuerdan para cumplir de la misma manera. Por su fuerza, ¿de dónde vienen? Son legislativas, consuetudinarias o jurisprudenciales. Las legislativas son las normas escritas. Las consuetudinarias nacen de la costumbre y de la cultura. Y las jurisprudenciales provienen de las decisiones y las sentencias de los tribunales superiores. También se pueden clasificar por su jerarquía: normas constitucionales, normas ordinarias, normas reglamentarias y normas individualizadas. Las constitucionales son la cúspide, es decir, la Constitución y los tratados de los derechos humanos. Las ordinarias son las leyes aprobadas por el Poder Legislativo y las normas reglamentarias detallan cómo aplicar las leyes dictadas por el Ejecutivo. La relación jurídica es muy dinámica, empieza, se desarrolla y se termina. La norma jurídica actúa como un manual de instrucciones. Si la relación se rompe, por ejemplo, alguien no nos paga, la norma jurídica entra en el juego de decir cómo el Estado debe actuar. Bueno, ya que estamos con el tema de la relación jurídica, el tema de, bueno, el vínculo que existe entre la norma y la persona, bueno, vamos a hablar de la relación, y es que para toda relación jurídica deben converger aspectos como, bueno, por ejemplo, el sujeto activo, el objeto, el contenido también. Véase sujeto activo como el que exige, y también un sujeto pasivo que es el que cumple con la norma. En objeto, pues bueno, viene siendo la cosa sobre la que recae el poder del sujeto activo, y contenido, que hace alusión a lo que son los poderes, las facultades, los deberes asignados, todo eso. Ya con respecto a lo que es el sujeto y la persona, bueno, el sujeto de derecho, ya se ha visto, bueno, hay que tener en cuenta que para que eso suceda tienen que cumplirse ciertos atributos de la persona.
primero si es una persona física o jurídica, y en ese caso, pues sus atributos vienen siendo nombre, domicilio y el estado civil. Y bueno, eso pues tiene también cuando estamos hablando de personas jurídicas, que son los entes colectivos, ¿no? Las asociaciones, que sean empresas, las instituciones privadas o, bueno, públicas también pudiese ser, aunque públicas pues ya viene siendo el Estado, si lo tomamos en ese sentido. Pero bueno, los grupos reconocidos, ¿no? Que son por el Estado, los grupos reconocidos para tener actuación de manera legal, pues bueno, viene siendo las personas jurídicas. Entonces, esas se clasifican de la siguiente manera, y es que en el derecho público, bueno, el derecho público, las normas son creadas y reguladas por el Estado, mientras que en el derecho privado las normas son creadas por los particulares, ya sea con o sin fines de lucro, pero es el Estado quien regula que haya igualdad, que haya transparencia en torno a todo esto. Entonces, siendo ese el caso, vemos que está un derecho subjetivo, ¿verdad? Y un derecho objetivo, lo que viene siendo el derecho privado. Y bueno, que el objeto del derecho, ¿verdad? Que es la cosa que se reclama, es el objeto por el cual, ya sea una falta, ya sea una deuda, etcétera. Es un tema complejo, pero que hace relación entre la norma jurídica y la persona. Bueno, ahí tenemos que si es estamos hablando de un deber jurídico, una causa natural, una adquisición, eso se puede considerar como lo que viene siendo el objeto, no objeto como algo tangible, intangible, sino también como algo que va más allá y que forma parte, es fundamental en lo que es la relación. Bueno, eso viene siendo más o menos como la B, el tema que dijimos hace rato, que era si es A, también es B, va de la mano. No sé si se entiende esa explicación. Y después estamos hablando nosotros de las distintas perspectivas que existen sobre la misma cosa. Primero, si es objetiva o subjetiva. Si es objetiva, habla de que todo derecho tiene un fin, un valor. Y si es subjetiva, dice que el objeto es el medio entre las relaciones del sujeto, ya sea sujeto activo o pasivo, pero es lo que está en torno a todo eso. Y bueno, las cosas y bienes, que básicamente lo que se reclama o lo que se disputa o lo que converge, el medio, en pocas palabras, que es lo real, lo que no es real es artificial, pero igualmente se sigue, lo que es el patrimonio, todo eso. Y la clasificación de los bienes, estos se dividen en si son corporales e incorporales, fungibles e infungibles, muebles o inmuebles, consumibles y no consumibles. Y después estamos hablando de los diferentes estatutos que tiene el individuo frente al Estado, precisamente para reclamar o bueno, para hacer cumplir sus derechos y también sus deberes, como lo es el estatus de libertad, el estatus de derecho, donde se puede pedir la intervención del Estado, pero en beneficio personal, es decir, la ley, y el último que viene siendo los derechos civiles. Claro, estos tienen nombres en romano, pero estamos hablándolo en español, dijo. Y bueno, los derechos políticos, que viene siendo básicamente el poder participar y tener voz en el contexto regional, nacional, etcétera. Para finalizar el tema del derecho está el derecho sustantivo, que es el que atiende al qué de lo que dispone el derecho. Por ejemplo, el que mate a otro tendrá una pena de 20 años. Y está el derecho adjetivo, atiende al cómo, que significa que son las normas que regulan el proceso para hacer valer ese derecho, cómo se presenta la demanda o qué plazos hay para las pruebas. En la unidad 2 hay un tema importante que es el hecho jurídico. Es el punto de partida de toda relación legal. Se define como todo suceso o acontecimiento, ya sea por la naturaleza o por el hombre. El ordenamiento jurídico considera relevante para producir efectos legales. La diferencia entre un hecho jurídico y un acto jurídico es que el hecho jurídico puede o no existir, por ejemplo, la muerte, y el acto jurídico siempre existe, como por ejemplo un contrato de compra-venta.